Hola, bienvenidos al canal, mi nombre es Marcia Mariños, soy de Perú, tengo 24 años. Este es un video diferente, como habrán visto los anteriores videos son covers de canciones y ahora que tenemos más tiempo por la cuarentena decidí hacer un video relacionado a ello, tratando de informar a la gente de lo que realmente está pasando en Perú o al menos en la ciudad en la que yo vivo, que es Trujillo, en el departamento de La Libertad, Perú. Muy aparte de los esfuerzos del Estado por aplanar la línea de contagios de las personas aquí en el Perú, lamentablemente no todo está saliendo bien. Es por eso que desde el 16 de marzo se han ido ampliando las cuarentenas. Es decir, primero iban a durar 2 semanas, 15 días, pero hasta la fecha todavía está vigente este estado de emergencia. Se decretó de parte del Estado un estado de emergencia desde el 16 de marzo de este año, es decir, el 2020. Durante este estado de emergencia, el gobierno está facultado para restringir o suspender algunos derechos constitucionales. Entonces, desde el 16 de marzo, nadie podía salir de sus casas a menos que sea algo muy importante. Probablemente también eso está pasando en sus países, pero claro, cada país tiene su propia legislación. Debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. El primer contagio se registró el 6 de marzo del 2020. Entonces, para aquel tiempo, el Estado dio recomendaciones a la ciudadanía para que tengan cuidado en las calles, guarden 1 metro de distancia, entre otras. Pero lamentablemente la gente no hacía caso. Así pasó hasta el domingo 15 de marzo. El 15 de marzo el presidente salió aproximadamente a las 8 de la noche, donde informó a la población, a los peruanos, que se estaba decretando el estado de emergencia. Hemos aprobado un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus. Dijo, ya no, se fregaron por no hacer lo que yo les dije, ya ven, ya subieron los casos. Ahora que, como había señalado, el 6 de marzo registró el primer contagiado. 7 de marzo ya no había 1, sino habían 6 contagiados. El 8 habían 7. El 9 de marzo habían 9. Luego 11. Luego 17 y al siguiente día 22. El 13 de marzo había 38. El 14 de marzo había 43 infectados. El 15 había 71 infectados. El 16 de marzo había 86 personas contagiadas. El 17 había 117 personas contagiadas. 18 había 146 personas. El 17 había 145 personas. El 19 había 234 personas contagiadas. Así siguió subiendo hasta el 26 de marzo, fecha en la que había 580 contagios. En ese momento, obviamente, el gobierno se dio cuenta que las medidas que habían aplicado no estaban dando resultado, por lo que se amplió la cuarentena hasta el 12 de abril del 2020. Como consecuencia de ello, los contagios siguieron subiendo. La gente seguía saliendo de sus casas y seguía yendo a comprar a la esquina cada 2 minutos. Eso es lo que pasa cuando la gente no tiene conciencia de lo peligroso que puede ser algo. Y el día de hoy, 23 de abril del 2020, 20.914 casos. Y a la fecha en el Perú hay 572 fallecidos. Punto importante es que hoy, 23 de abril del 2020, el presidente informó mediante la conferencia que tiene prácticamente todos los días por los medios de comunicación que la cuarentena que se había programado hasta el 27 de abril de este año ya no iba a ser hasta el 27, sino hasta el 10 de mayo. Razón de esto, que los contagios siguen aumentando. Prácticamente lo que les voy a enseñar es cómo están las avenidas principales, principalmente la avenida El Arco y Fátima, algunas calles conexas, cómo está el movimiento de la gente, si es que hay mucha gente o no, y lo que pueden apreciar.
Mi opinión acerca de lo que está pasando ahora mismo es que nadie eligió estar en esta situación, lamentablemente es lo que nos tocó. Algunos tuvimos que pasar nuestros cumpleaños incluso en cuarentena. Sé que no es un tema, qué problema o muy urgente, pero nos tocó. Y lamentablemente nadie quiere estar encerrado en su casa, nadie quiere ni siquiera poder salir a la esquina, pero es algo que tenemos que hacer. Lamentablemente, si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Y hay personas que tienen en sus casas a personas de riesgo, de alto riesgo, como personas mayores, ancianos, enfermos de cualquier enfermedad, cáncer, diabetes, entre otras. Y si tú, vecino, que te gusta salir a la esquina a conversar con tus amigos, imagínate que uno de ellos esté contagiado, le das la mano y fuiste. Llevas el virus a tu casa y vives con tus padres o con tus abuelos. Ya está, no hay más, los contagiaste. No lo hagas por ti, hazlo por el otro millón de ancianos que están en sus casas tranquilos y no quieren contagiarse, porque lamentablemente si tú estás contagiado, no vives con nadie, estás perfecto, eres asintomático, te vas a la tienda, compras, tocas algo y la otra persona que sí tiene a personas enfermas o de riesgo en sus casas, van a ir a esa tienda, comprarán lo que tocaste y está infectado, se lo llevarán a su casa y lamentablemente por un irresponsable que le gusta salir todos los días a comprar una cosita, otra cosita, o que simplemente no lleva una mascarilla, no se lava las manos, no le importa, prácticamente pudiste matar a otra persona si es que no se muere de verdad. Pero también hay otras cosas buenas, como por ejemplo que están mejorando el sistema de salud. Yo sé que aún no es algo que se note, pero creo que están haciendo lo que pueden. Lamentablemente están tratando de arreglar un problema de más de 20 años, 30, que el Perú simplemente ha estado descuidado en lo que es salud, educación y otros. Y lo tratan de arreglar prácticamente en 2 meses, 1 mes. Entonces hay que entender también que no es algo que se puede hacer de un día al otro. Entiendo que hay muchas personas que no están de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, ya que simplemente va en contra de la economía. Están gastando millones de soles, tratar de ayudar a todos, pero lamentablemente si no hicieran nada, igual se quejarían. Así que hay que entender que están tratando de hacer lo posible. En conclusión, la situación no está tan mal, pero se está yendo al lado malo más que al lado bueno. La gente sigue saliendo y el problema no se va a acabar con que el gobierno alce su mano y diga se acaba, sino se va a acabar cuando nosotros pongamos de nuestra parte. Eso es todo. Espero que les haya podido ayudar y de alguna otra forma mostrar. Sé que no son muchos datos, es un poco simplificar lo que ha estado pasando en los últimos 2 meses y medio, 2 meses. Díganme si les gustó, me gusta y suscríbanse si quieren más videos. Y si desean me pueden dejar un comentario diciéndome en qué puedo mejorar, porque es la primera vez que hago un video así, hablando. Entonces sí, muchas gracias por ver este video y chao. Hola, bienvenido. Ya. Ok, entonces